Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bendiciones para todos ustedes, linda audiencia, que semana tras semana estamos llegando a ustedes a través de la hora pastoral. Los podcasts que estamos haciendo semana tras semana han sido de maravilla para edificar la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada amigo. Muy importante. Así que desde acá, de todo corazón, bendiciones para ustedes. Que el Señor bendiga la vida de cada persona que siempre está pendiente de estos podcasts. Bendiciones. Hoy tenemos un tema sumamente maravilloso. El tema hoy le hemos titulado El miedo te puede controlar. Qué tremendo, ¿no? El miedo te puede controlar. Y para ello me gusta un texto. Hay muchos textos que hablan del miedo, que hablan de espanto, que hablan de cosas negativas que paralizan al ser humano. Pero me gusta este texto que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, que dice: tuve miedo y me escondí. Qué tremendo, ¿no? Eso lo dice Adán, cuando Dios estaba buscando a Adán y en algún momento Adán se escondió porque tuvo miedo. Y las escrituras registran esa parte. Quiere decir de que desde ese inicio el miedo entra a la raza humana, al ser humano como tal, el miedo. Antes no había miedo, pero desde allí. Y el miedo entra por consecuencias del pecado. El miedo comienza a reinar en el corazón, en el ser humano. Pues podemos decir que es parte de la maldición del pecado o consecuencia del pecado, el miedo. Por eso hoy en día la población, todos de una manera u otra tenemos miedo. Miedo a muchas cosas. Pero hay una diferencia bien marcada ya en el cristiano, en el Hijo de Dios, porque tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y así pues podemos entender de que estamos revestidos de un poder y ya el miedo en nosotros queda dominado. El miedo no nos domina, sino que nosotros dominamos al miedo. Qué tremendo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar en este podcast, el miedo te puede controlar. El miedo puede controlarte y te puede hacer esclavo. Yo conozco personas que no salen de sus casas porque están controladas por el miedo. Les cuesta salir a la calle, les cuesta enfrentar alguna circunstancia, alguna situación difícil. Entonces, se les hace difícil tomar posesión sobre el miedo. Entonces quiere decir que sí, hoy en día hay personas que están esclavizadas por el miedo. El miedo es un mal consejero, déjeme decirle, porque cuando usted quiere hacer algo y usted quiere actuar y usted quiere moverse y quiere funcionar, inmediatamente se activa algo allí que te dice: ¿y si no puedo? ¿Y si no lo logro? ¿Qué dirán de mí? Eso no es para mí, etcétera, etcétera. Se activa, ¿no? Entonces, allí es cuando ese miedo comienza a controlar a la persona como tal. ¿Cuántas cosas usted quiere realizar, quiere hacer, pero el miedo lo paraliza, el miedo lo tiene detenido de una manera u otra? Así que nosotros necesitamos vencer el temor, vencer el miedo. Por eso Adán, cuando Dios lo llamó para que le entregara cuentas al Señor, Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Claro, Adán había hecho lo malo, y cuando hacemos lo malo, pues nos escondemos porque sabemos que no lo estamos haciendo. Entonces, el miedo es un deseo
que se apodera de nosotros. Pero déjeme decirle también que el Señor quiere que usted venza el miedo, ser vencedores de el miedo. Y usted y yo hemos sido llamados para vencer el miedo, ¿ok? Y no ser más esclavos del temor, del miedo. El Señor quiere liberarte de todos tus miedos, de todas aquellas cosas que se han apoderado, que no lo dejan avanzar, que no lo dejan crecer, que no lo dejan desarrollar espiritualmente. Así que Él quiere liberarte de todos tus miedos. El Señor nos dice, la palabra nos dice, no temas. En esta mañana, en este momento, en esta hora, el Señor nos dice, no temas. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos oír, cuando podemos leer en la palabra del Señor que nos dice, no temas. Esas mismas palabras, el Señor se la dijo a Josué en algún momento, no temas. ¿Ok? Entonces, el ser humano es fácil de ser dominado por el miedo cuando no se tiene un principio bíblico, cuando no tenemos el Espíritu Santo del Señor. Entonces, en este momento, en esta hora pastoral, el Señor nos dice, no tengas temor, alabado sea el Señor. Él quiere liberarte de todos tus miedos, Él quiere liberarte de todas esas situaciones que han venido adueñándose de la vida espiritual personal de usted. Ahora bien, definamos qué es miedo. ¿Alguna vez usted ha analizado qué es miedo? Hoy, en este podcast, en la hora pastoral, vamos a definir qué es el miedo. Y puedo decirle que el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable. Ese es el miedo, ¿ok? Ese es el concepto de miedo. Es una sensación que se experimenta desagradable en la vida de la persona. Incluso antes de la percepción o antes de la percepción de un peligro o de algo imaginario, ya la persona está tomada por el miedo, porque le damos cabida cuando usted va a hacer alguna actividad, cuando usted piensa hacia el futuro, hacia el día de mañana, entonces usted dice, tengo miedo del mañana, tengo miedo que va a pasar hoy. Ejemplo, tenemos quizás temores de qué va a pasar en mi vida, en tu vida. Entonces, tenemos que liberarnos de eso, ¿no? Y les quiero decir que el miedo es un arma utilizada por el enemigo. Él utiliza el miedo como un arma para agobiarte, para minimizar tu vida espiritual, para minimizar tu vida cristiana, para que usted no se desarrolle, para que usted no avance, para que tu vida sea esclavizada y no surjas, no avances en el plan, en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Es interesante porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Yo puedo decirle hoy en día que el miedo es un espíritu que ha venido gobernando, que se ha apoderado de los corazones, de las mentes de las personas. Ese miedo entró allá a consecuencia del pecado cuando Adán le falló a Dios. Entonces, cuando el miedo llega, la persona no sabe qué hacer. Ahora bien, ¿cómo se llama este espíritu de miedo? ¿Cómo se llama? Porque no solamente podemos decir espíritu de miedo, no, sino que este espíritu, los griegos en algún momento le llamaron phobos o fobia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando una persona tiene miedo, tiene phobos o tiene fobia. Eso es miedo. ¿Ok? Entonces, así es que se llama ese espíritu, fobia. Y constantemente conseguimos personas con ese espíritu que no se atreven a hacer nada porque su corazón está lleno, su mente está llena de fobia. Ahora bien, cuando el miedo se apodera de ti, se apodera de una persona, es tan fuerte que te impide funcionar y hacer las cosas correctamente.
Yo he visto personas que en alguna emergencia se paralizan. El miedo las paraliza. Yo he visto personas que en medio de la tormenta, en medio de alguna dificultad, alguna situación, el miedo se apodera y la persona no avanza, no sabe qué hacer, se tranca, se neutraliza totalmente. Qué tremendo lo que hace el miedo. ¿Cuántas personas no han muerto por no poder accionar? Ejemplo, cuando hay un incendio, ¿cuántas personas se quedan paralizadas y no pueden salir de la casa? El miedo. Pero cuando vencemos el miedo, rompemos con cualquier esquema satánico de fobia que nos paraliza, pero hay que romper con eso. Entonces, impide funcionar correctamente. ¿Verdad que cuando, ejemplo, viene un examen, ya estamos bloqueados? Cuando tenemos que ir a presentar una prueba de trabajo o una entrevista de trabajo, ya estamos bloqueados, miedo. Entonces, esa fobia tenemos que dominarla. Esa fobia tenemos que cancelarla en el nombre del Dios Todopoderoso. Hay tres efectos que de eso queremos hablar hoy. Tres efectos que trae la fobia, que trae el miedo. Y recuerda que estamos hablando del tema, el miedo te puede controlar. Y hay tres efectos. Uno, el primero es el miedo paraliza. Segundo, el miedo alimenta la duda. Qué tremendo. Cuando una persona no tiene fe, no cree, porque el miedo lo está alimentando y le está alimentando duda, 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 y no funciona. Tercero, el miedo destruye los planes de Dios para ti. Ay, 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 qué grave. ¿Ves que no es bueno tener miedo? Que esa fobia sea cancelada hoy en el nombre del Señor, ya que cuando permitimos que el miedo se apodere de nosotros, entonces va a destruir los planes de Dios. ¿Cuántos planes de Dios hay en las Escrituras, promesas de Dios? Pero el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos detiene, el miedo nos paraliza. Entonces el enemigo quiere que usted no disfrute de los planes, de las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene planes para sus hijos, de bien, de paz, de misericordia, pero el miedo no nos deja avanzar. Qué tremendo, ¿no? Entonces esas tres cositas las vamos a estar tocando en este podcast. Así que destruye los planes de Dios. El miedo es un arma utilizada para detenerte. Si usted se encuentra detenido, parado, es por consecuencia del miedo. Es un arma que te ha cerrado las puertas. El miedo te paraliza fácilmente, pero ¿sabe? El Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino que la Biblia dice que Él nos ha dado poder. Nos ha dado power. ¡Qué lindo! Nos ha dado poder de Dios. Dominio propio. Eso lo dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Poder de Dios. Por eso la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, qué lindo. Por eso es que el que tiene el Espíritu de Dios no debe tener miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué vamos a tener? ¿A las tinieblas? ¿A la noche? ¿Al día de mañana? ¿Lo que está aconteciendo políticamente? ¿Lo que está aconteciendo mundialmente a través de la economía? ¿Miedo a qué? Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, ¿no? Sino de poder y de dominio propio. Qué lindo, qué lindo. Así que el Señor nos da ese espíritu de valentía. Con toda esta introducción que hemos hecho, hablando de la fobia, hablando del espíritu del temor, de miedo que paraliza, vamos a entrar en el primer aspecto de el miedo.
Ese primer aspecto dice que el miedo paraliza totalmente. El miedo te puede congelar. El miedo te detiene. El miedo te hace temblar ante cualquier circunstancia de la vida. Entonces, el miedo te paraliza, número uno, ¿verdad? Entonces, es una reacción común del ser humano involuntaria de nuestro cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el miedo en nuestro cuerpo? Temblamos, podemos sudar, ¿ok? Fluidez en nuestro cuerpo, fluidos, el sudor, etcétera, etcétera, por el miedo. Entonces, cuando hay miedo, está involucrado todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo, una reacción allí total. Y el Señor conoce nuestros sentimientos. Lo más lindo y hermoso es que el Señor conoce nuestro cuerpo, conoce nuestros sentimientos. El Señor sabe que tenemos tendencia al miedo, al temor, porque es una heredad, es una herencia. Por eso Pedro un día, en algún momento, él quiso ser muy valiente, logró hacerlo, pero cuando vio hacia los lados y vio los fuertes vientos, comenzó a hundirse y se hundió. Y ahí fue cuando Pedro clamó al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor lo ayudó en ese momento. Entonces el Señor conoce nuestro sentimiento. El Señor sabe que tenemos tendencia, una tendencia natural hacia el miedo, ¿ok? Él sabe, Él conoce su situación. Lo importante es que invitemos al Señor para que se apodere de nosotros y que usted pueda vencer todo temor, todo miedo en el nombre de Cristo Jesús. Las estrategias del enemigo es paralizarte, que tú te mantengas paralizado, que tú no avances, que tú no crezcas. Entonces el enemigo te quiere mantener paralizado para que usted no se realice, usted no vaya a realizar las cosas, para que usted no vea la realidad de la vida. Nos impide el miedo a tomar buenas decisiones. El miedo nos detiene totalmente, que usted llega un momento que no puede tomar decisiones limpias, bien, delante del Dios Todopoderoso. Entonces, el miedo nos impide tomar decisiones. Otro es que nos impide disfrutar de las promesas del Señor. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas. Si usted lee la Biblia, va a conseguir más de 3,000 promesas. Esas promesas es para que usted las disfrute. Esas promesas es para que usted se apodere de ellas y podamos avanzar, crecer, ser diferente. Pero el miedo nos impide disfrutar de las promesas del Señor. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Entonces, el miedo nos hace retroceder. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces usted ha corrido, ha regresado, ha renunciado por el miedo, por el temor? Quizá usted ha dicho, eso no es para mí. Es que es imposible, es que es difícil. Yo no nací en ese día. Quizá usted dirá, yo nací en el día de los cobardes. Ay, ay, ay. Entonces el miedo nos paraliza. Este primer aspecto, ¿ok? Del miedo, oiga bien, nos paraliza. Es importante tener eso presente en saber de que el miedo paraliza toda nuestra vida. Tenga presente que el miedo nos hace retroceder. Pero hay una palabra que dice, no somos de los que retroceden. El Señor nos dice a través de Pablo, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Quién dijo miedo? Ay, ay, ay. Segundo aspecto que quiero tocar acerca de la fobia, de los miedos, es que el miedo alimenta la duda. Naturalmente, nuestra naturaleza es más fácil dudar que creer en tu naturaleza. Porque fíjese cómo hablamos. Nuestra naturaleza, cuando hablamos, uno dice, primero tengo que ver para creer.
o nos están contando alguna situación y uno dice, ¿es verdad? ¿Eso pasó? No creo. Y nos lo están contando. Entonces, el miedo alimenta la duda. Es una inclinación que se tiene ante cualquier decisión. Y estamos allí alimentando la duda. El miedo nos alimenta la duda. El miedo es un estado de ánimo que no sabe, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo actuar en ese momento. Es un estado de ánimo. Entonces, ¿cómo actúa una persona que está llena de miedo? Pasivamente. No, no, déjeme aquí tranquilo, yo no salgo. Y está pasiva totalmente. El miedo. La palabra dice que el que duda es como las olas del mar, el que duda. Déjeme decirle, amado hermano, amado amigo, si usted es de las personas que dudan, usted es como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Dice que el viento las lleva de un lado a otro, dice la palabra del Señor. El viento sopla, las lleva para allá, sopla, las trae para acá, de un lugar a otro. Así es el miedoso. El miedoso va aquí, va allá, va, y no sabe qué hacer. Pero el que no tiene miedo, el que no duda, está firme en sus convicciones. ¿Me entiende? Entonces, esa es una gran diferencia en el que duda y en el que tiene la certeza, la convicción, confianza, fe en el Dios Todopoderoso. Entonces, el que es así, el que duda, piensa que no va a recibir nada de parte del Señor por la duda. Por eso la Biblia nos habla de la fe. La fe se constituye para nosotros en un arma tan poderosa en las manos del cristiano, porque la fe, oiga bien, la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve montañas. La fe, dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Qué lindo. Así que no podemos darle lugar en nuestro corazón a la duda. Nuestro corazón debe estar limpio, lleno de fe, convicción para ver la mano, para ver la bendición del Dios Todopoderoso. Así que, ¿por qué pensar de otra manera? Porque el que duda piensa hoy una cosa, mañana otra, y no es constante en su conducta. Porque duda, recuerde, es como las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Así es la persona, no es constante en sus caminos, no es constante en lo que ha creído, en las promesas de Dios, porque su corazón está lleno de duda. Entonces, el miedo alimenta la duda. Por eso que no es bueno tener miedo, porque vamos a ser personas llenas de duda. Y una persona que tiene duda no llega a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos estar alimentando nuestro corazón, nuestra mente de duda. Tenemos que alimentarla con la palabra de Dios. Si usted alimenta tu mente con la palabra de Dios, serás un cristiano victorioso, donde usted va a cancelar la duda, va a cancelar la fobia, va a cancelar el miedo, va a cancelar el temor y todo, porque conoce la palabra de Dios. Y lo que conoce la palabra de Dios dice que es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Palabra del Señor. Tercer aspecto del miedo que paraliza. Dice que destruye los planes del Señor. El miedo nos destruye totalmente todo lo que la Biblia dice. Porque ¿quién puede avanzar con un miedo? Y si va a tomar los planes de Dios y se va a tomar la promesa de Dios, no va a llegar a ningún lado porque los destruye. Porque usted lee la Biblia, pero la va a leer con duda. Y la Biblia dice el que se llegue a Dios, el que se llegue a Dios, oiga bien, dice, crea que le hay, que le haya. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, el enemigo quiere destruir
los planes que Dios tiene para tu vida a través de la duda. La palabra del Señor dice, Él cumplirá su propósito en mí. Yo sí lo creo, que Dios cumple su propósito en mí, porque lo dice la palabra, porque yo tengo fe, yo tengo una convicción de que Dios cumple su propósito en mí. No hay duda, no hay temor, no hay miedo, no hay fobia, porque Dios está conmigo, porque hay un power, porque hay un poder de Dios sobre mi vida, que es la unción del Espíritu Santo de Dios. La duda nos saca de la bendición del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha querido bendecirlo, pero la duda no lo deja? La duda nos saca del propósito. La duda nos saca de la bendición, de la promesa del Señor. Cuando los discípulos estaban en alta mar, y es un ejemplo tremendo, dice que los discípulos estaban en alta mar y se levantó una gran tormenta. Y me llama la atención que dice, y el Señor iba con ellos, pero el Señor estaba dormido. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Dice, y el Señor se había dormido. Pero yo creo que era más como para ver qué iban a hacer ellos. Y dice que el Señor se levantó, reprendió los vientos, reprendió al mar, ordenó que se sujetaran, que la naturaleza volviera a su cauce. Y dice la Biblia, y se hizo grande bonanza. ¿Qué le parece? Dice, se hizo grande bonanza. Y luego el Señor le dice, hombres de poca fe. Ay, ay, ay. Hombres de poca fe. El Señor en varias oportunidades los reprendió por ser hombres de poca fe. Hombres que dudaban, hombres que tenían miedo. ¿Quién no tiene miedo? En un barco en alta mar y en plena tormenta, todos, ¿verdad? Todos. Pero el Señor estaba allí presente. Y qué bueno es cuando el Señor está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que uno de los propósitos es sacarnos de la bendición. El miedo nos saca del propósito, nos saca de la bendición del Señor. Efesios capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos contra principados y potestades, contra demonios, contra espíritus de maldad. Esas son nuestras luchas. Entonces tenemos que discernir que el miedo, que la fobia es un demonio, es un espíritu que quiere apoderarse de la vida del hombre, del cristiano, del Hijo de Dios. Los planes de Dios son maravillosos que tiene para usted y para mí. Son maravillosos los planes de Dios. El Señor nos ha llamado para bendecirnos. El Señor nos ha llamado para darnos la victoria, para que usted vaya de victoria en victoria y de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No permita que el enemigo le destruya los planes que Dios tiene para usted. Ese propósito, esos planes que Dios tiene para usted, no permita que el enemigo los destruya. Ponte firme, créale a Dios, sea un hombre, una mujer valerosa, valiente y enfrente la fobia, enfrente el temor. No alimente la duda. No permita que la duda le esté alimentando a usted. No, todo lo contrario. ¿Sabe lo que debemos hacer? Alimentar nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tenemos fe, hacemos cosas lindas y maravillosas. Hacemos cosas sobrenaturales, extraordinarias, pero tenemos que tener fe en el Señor. Y recuerde, el miedo paraliza. No permita que el miedo venga a paralizarte. Debes de ser el hombre y la mujer más libre de la tierra, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hombre y mujer libre que tiene la presencia del Dios Todopoderoso. Así que Adán dijo en algún momento, tuve miedo y me escondí. No te sigas escondiendo como Adán.
Vamos a enfrentar nuestros miedos. Vamos a enfrentar las fobias y seremos las personas victoriosas, libres en el nombre del Señor. Vamos a descubrir las promesas de Dios. Vamos a alimentarnos con la unción, con la bendición. Vamos a congregarnos y usted verá que será un hombre, una mujer victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. De aquí en adelante no permita que el miedo te pueda controlar. Todo lo contrario, controle. Vamos a tenerlo bajo nuestros pies, al temor y al miedo y la fobia estarán bajo nuestros pies. Porque Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Desde acá, a través de este podcast, he querido hablarles a ustedes de este tema que es sumamente maravilloso, porque sé que le va a alimentar su vida espiritual, le va a fortalecer, lo va a edificar. Así que el miedo no te puede controlar. Bendiciones. Me gustaría en este momento hacer una oración por usted. Abra tu corazón allí donde usted se encuentra y vamos a echar fuera todo miedo, toda fobia en el nombre del Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pido por cada oyente, por cada persona que nos ve cada semana. Señor, echamos fuera el temor, echamos fuera el miedo, echamos fuera la fobia. En el nombre de Cristo Jesús, límpianos con tu sangre y nos declaramos en victoria, libres del temor y de la fobia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me le bendiga poderosamente, ricamente. Desde acá su pastor, amigo Miguel Aparicio, para servirle en la hora pastoral a través de este podcast. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Que Dios me le bendiga. Déjenos saber tus comentarios.